Hello, my name is Aina and this is Atos. Today we're gonna talk about the news of gender equality. New Zealand passed a bill to ensure equal pay. While an existing New Zealand law guaranteed women and men are paid equally for the same work since 1972, this year's Equal Pay Amendment Bill focuses on pay equality and takes on some of the persistent causes of the gender pay gap. Low pay and undervaluing of female-dominated industries. The numbers on female CEOs in the Fortune 500 jet and time record the Fortune 500 in ranking of America's largest companies, reached a new record for women leaders in 2020 with 37 of the companies being led by women as compared to 36 last week. The new hike for women leaders marks a continuing trend of more women CEOs, and while that still makes for the less than 10% of female leadership at the Fortune 500. It's a trend we want to celebrate and accelerate since was 20 years ago there were only two women CEOs of Fortune 500 companies. Hola, yo soy Gifrey Guerrero Genís y hoy os vamos a decir las noticias del deporte. El deporte femenino rompe barreras y da una lección de feminismo. Nike ha querido homenajear a las mujeres deportistas con motivo del Mundial de Fútbol Femenino, que dará inicio el próximo 7 de junio en Francia. Lo ha hecho en emotivo spot donde se recogerá el extraordinario papel de la mujer en diferentes deportes. La ceremonia de entrega de los premios Oscar ha sido escenario elegido por Nike para recordar los primeros hitos del deporte femenino, con un vídeo en el que vemos a Catherine Switzer, primera mujer que corrió con dorsal en la maratón de Boston en 1977, que recibió numerosas críticas machistas por ello. Todo ello acompañado de la voz en off de una de las caras visibles del feminismo. En los últimos meses, la tenista Serena Williams, donde enumera algunas de las críticas injustas que reciben las mujeres. La multinacional estadounidense complementa la campaña en sus redes sociales con historias personales de multitud de mujeres deportistas, más lecciones del deporte femenino. Hola, som l'Aida i la Loma i us presentarem la notícia de Michael Gove. Miquel Gómez és un noi que té més de 234.000 seguidors i 16 milions de likes a TikTok. El jove de 15 anys es dedica a pujar vídeos de tota mena, però sense cap mena de dubte el que més expectació ha generat és el del seu storytime explicant la vegada que va portar faldilla al seu institut i ha revolucionat les xarxes socials. Ell mateix explicava en un dels seus vídeos que el passat 27 d'octubre va portar faldilla a la seva escola, perquè li venia de gust. Allà va rebre diverses burles de companys i fins i tot, durant una classe, van decidir portar-lo al psicòleg del centre. Ell no era l'únic que portava faldilla. Algunes de les seves amigues també portaven la mateixa peça de roba, però ell va ser l'únic citat perquè un professional el visités.
Però per això, cansat de les burles i el menyspreu d'alumnes i professors, va decidir promoure un moviment. Fer que tots els estudiants portessin el passat dimecres 4 de novembre faldilla a l'escola per demostrar que la roba no té gènere i tothom pugui portar el que li vingui de gust sense por de ser jutjat o tractat de manera despectiva. Hola, somos Mar Roura y Aitor Piña y ahora os presentaremos la brecha salarial. La brecha salarial en datos diferencias entre lo que gana un hombre y una mujer en España y Europa. La brecha salarial continúa siendo una realidad en España y Europa. Este sábado se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial para recordar que las mujeres europeas cobran de media un 17,7% menos que los hombres. En concreto, diferencia del ingreso bruto por hora entre los trabajadores y las trabajadoras. Pasó de ser un 17,1% en 2010 a un 15,7% en el 2018, según los últimos datos de Eurostat. Además, en la mayor parte de los países europeos, el mayor porcentaje de trabajadores perciben un sueldo por debajo del salario mínimo. Son muchos. Donde más hay es en Croacia, hay hasta un 73,8%, y donde menos hay es en Rumanía, que hay un 46,9%. En España este porcentaje es de 62,2%. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la última encuesta de estructura salarial del año 2017, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 21,9%.